Ahí ya estoy grabando. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Taleb, soy residente de segundo año del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de fracturas ipsilaterales de cuello y diáfisis femoral. Realizamos este ateneo en conjunto con el doctor Garabano. Bueno, introducirnos un poco y comprender mejor cuáles son las consecuencias y las implicancias que pueden tener las fracturas de cuello. Vamos a describir un poco la irrigación de esta zona del fémur, que se basa básicamente en un anillo extracapsular que está formado, derivado principalmente de la arteria circunfleja femoral medial, se compone principalmente derivado de esta arteria, que es rama de la arteria femoral, que es anastomosa anteriormente con la arteria circunfleja femoral lateral, que también es rama de la arteria femoral. Las ramas de este anillo extracapsular se reflejan por debajo de la cápsula como vasos retinaculares que ascienden hacia el cuello para formar el anillo intracapsular subsinovial a nivel del cuello proximal. Y las ramas de este anillo son las que contribuyen al riesgo de la cabeza femoral. Como resultado de esta configuración, cualquier fractura que se produzca dentro de la cápsula tiene el potencial de dañar el suministro de sangre y bueno, este riesgo aumenta a medida que la fractura se desplaza, es decir, se potencia con el desplazamiento de la fractura. Por lo tanto, es primordial restablecer el flujo sanguíneo de esta zona anatómica tanto con una reducción rápida como con una fijación estable. Bueno, ya entrando en la incidencia de estas fracturas, vamos a ver que se presentan en el 1 al 9%, se presentan estas fracturas asociadas del total de las fracturas diafisarias femorales, es decir, son lesiones poco frecuentes, que se presentan sobre todo en jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, la mayoría de los autores describen menores de 65 años, pero el promedio o el pico de incidencia se da a los 34 años. Se dan generalmente por lesiones, por traumas de alta energía, principalmente accidentes de tránsito y caídas de altura. El 50% de estas lesiones van a tener lesiones de rodilla asociadas y de un 70 a 100% se van a presentar con lesiones múltiples. Con respecto al mecanismo de producción, se producen generalmente, o el mecanismo más frecuente es una compresión longitudinal con flexión de rodilla y flexión y abducción de cadera, que es el mecanismo clásico de los accidentes de tránsito. Lo que genera es una fractura conminuta, la diáfisis femoral, porque es la que absorbe la mayor parte de la energía. Puede suceder o no que parte de la energía se transmita hacia el cuello, en cuyo caso genera una fractura, de las cuales el 25 al 60% son no desplazadas y generalmente presentan un trazo vertical. Bueno, históricamente, previo al protocolo de Torneta, se decía que de un 20 a un 50% de estas lesiones pasaban desapercibidas o no eran diagnosticadas. Bueno, con respecto a clasificaciones, vamos a hablar de dos clasificaciones. Una es la de Winkis y Hansen, que la separa en 4 grados en base a la conminución de la diáfisis femoral. El grado 1 es un trazo transverso con un fragmento pequeño. El 2 es un trazo oblicuo que tiene un fragmento en ala de mariposa, pero que mantiene indemne el 50% de la circunferencia de la cortical. El grado 3 mantiene involucra hasta un 75% de la circunferencia de la cortical, y el grado 4 el 100%. ¿Sí? Este tipo de lesiones se englobarían dentro de la clasificación 3 o 4 de Winkis y Hansen. Y con respecto a la fractura del cuello, las clasificamos según la clasificación de Pauwels, que las clasifica en 1, 2 y 3 en base a los grados del trazo. El grado 1 es una fractura menor a 30 grados, el grado 2 de 30 a 50 y el grado 3 de 50 a 70 grados. Estas lesiones se englobarían dentro del grado 3. Recordemos que la presentación más frecuente son fracturas verticales. Bueno, ya, entrando un poco en lo que es el diagnóstico de estas lesiones, en el año 2007, el doctor Paul Torneta, que es un traumatólogo americano, que hizo su formación de grado y de posgrado en la Universidad de Boston, y bueno, que también hizo el fellowship en Nueva York. Describía, tuvo un año que ellos tuvieron 82 casos de fracturas de diáfisis femoral, de las cuales 7 presentaban fractura asociada de cuello femoral
y de las cuales 4 pasaron desapercibidas, no pudieron diagnosticarlas. Con lo cual se pusieron a estudiar este tipo de lesiones y en el año 2007 publican un protocolo que se publicó en el Journal of Bone and Joint Surgery, donde establecían que este tipo de lesiones debían ser estudiadas con radiografías anteroposteriores con rotación interna ambas caderas, tomografía axial computarizada con cortes cada 2 milímetros del cuello femoral, radioscopía intraoperatoria y radiografías anteroposteriores y laterales en el POP inmediato, según establecía él, antes de que se despierte el paciente de la anestesia. Con todo esto, ellos evaluaron 254 pacientes, de los cuales 16 tenían fracturas de cuello asociada, 13 se diagnosticaron en forma preoperatoria, 1 intraoperatoria, una fractura fue iatrogénica y una fractura tuvo diagnóstico tardío. No se pudo detectar por estos métodos. Bueno, según estos resultados, se estableció que con este protocolo se disminuye hasta en un 91% el retraso del diagnóstico de estas fracturas. Es decir, hay un 9% de estas lesiones que siguen escapando a estos medios, pero la gran mayoría de las lesiones sí se pueden diagnosticar. Con esto se pueden disminuir las complicaciones prevenibles, que son sobre todo la necrosis ósea vascular y la no o la mala consolidación del cuello femoral. Como se puede ver en esta imagen, que es una imagen de un paciente que se diagnosticó a los 2 meses la fractura de cuello. Bueno, con respecto también al diagnóstico, en el año 2013, O'Toole estudió cuál era la sensibilidad tanto de la radiografía como de la tomografía por separado en detectar este tipo de lesiones. Evaluaron 88 pacientes con fractura diafisaria de fémur, 28 de los cuales tenían fractura de cuello asociada, y encontraron que la sensibilidad diagnóstica de la radiografía por sí sola era un 56%, y la tomografía, que esto es importante recalcarlo, utilizando corte cada 3 milímetros, que no es lo mismo que se utiliza en el protocolo de Tornetta, que es cada 2 milímetros, era de 64%. Es decir, la sensibilidad de ambos estudios por separado era bastante similar. No utilizaron los estudios combinados, y lo que recalcan finalmente es que es importante el enfoque protocolizado, haciendo hincapié en la radioscopía también intraoperatoria y en las radiografías en el postoperatorio inmediato antes que el paciente se despierte. Con respecto al tratamiento de estas fracturas, hay una falta de consenso debido a que son lesiones poco frecuentes, la presentación es variable, es decir, puede presentarse una fractura conminuta o no de fémur, una fractura desplazada o no de cadera. Las opciones quirúrgicas son múltiples y las series que han estudiado estos casos son series retrospectivas que son heterogéneas, por las razones que decíamos, y que tienen un bajo número de pacientes. Con lo cual, todo esto genera que haya una falta de consenso en el tratamiento de este tipo de lesiones. ¿Sí? Lo que sí coincide en la mayoría de los autores es que la prioridad debe ser la fractura del cuello, la cual debe ser estabilizada dentro de las 24 horas, idealmente, sobre todo si esta fractura es desplazada, para evitar las complicaciones que decíamos de la necrosis ósea vascular y la no o la mala consolidación de estas fracturas. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta la condición general del paciente. Y la fractura de fémur se puede resolver en 1 o 2 tiempos en base a la condición general del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una fractura de Bustilo de tipo 3B, lo que se hace es estabilizarla con un tutor externo y en un segundo tiempo se hace la osteosíntesis definitiva. Con lo cual, no hay consenso y tampoco hay consenso de si se debería tratar estas fracturas con 1 o con 2 implantes, ya que las opciones son múltiples. Con respecto a las opciones de un implante, vamos a ver que dentro de las opciones que podemos utilizar es un clavo de reconstrucción anterógrado, un clavo céfalo-medular, como se ve en la imagen del medio, y también se puede utilizar un DHS asociado a una placa larga de fémur. Todas estas son opciones viables. Y con respecto a 2 implantes, vamos a ver que estas fracturas se pueden resolver con un clavo anterógrado también y osteosíntesis con tornillos canulados a nivel de la cadera, o con un clavo retrógrado, tanto que se le pueden asociar también tornillos canulados o un DHS, y también con una placa de fémur asociada a canulados y también un DHS, como se ve en la imagen de la derecha. Bueno, analizando el tratamiento, en el año 2014, el doctor Ostrom presentó un trabajo donde también participó el doctor Tornetta, donde se evaluaron 95 pacientes, de los cuales a 92 se pudo hacer un seguimiento,
Todas las fracturas femorales se trataron con un clavo endomedular fresado retrógrado. 5 de estas fracturas diafisarias requirieron tutor externo y luego se le realizó la fijación definitiva. 4 de estos pacientes eran politraumatizados que estaban con asistencia respiratoria mecánica y uno tenía una fractura agustilo tipo 3B. Y de las fracturas del cuello, 40 se trataron con DHS y 52 fracturas del cuello se trataron con tornillos canulados. Sí, de estos pacientes obtuvieron un 98% de consolidación de la fractura del cuello femoral, un 91,3% de consolidación de las fracturas diafisarias, no encontraron diferencias en cuanto a resultados entre DHS y canulados, y tuvieron una necrosis ósea vascular a los 4 años del tratamiento. Bueno, con respecto a otro artículo, vamos a analizar un metaanálisis que se publicó este año, donde comparan la efectividad de un clavo de reconstrucción anterógrado con la fijación de estas fracturas con placa y tornillos canulados. Se evaluaron 10 estudios para un total de 991 pacientes, 487 de los cuales se trataron con un clavo de reconstrucción anterógrado, 504 se trataron con una placa y tornillos canulados. Y bueno, ellos concluyen que si bien el clavo de reconstrucción anterógrado conlleva una mayor dificultad técnica, es decir, se necesita una mayor preparación y experiencia del cirujano, se generan, o se necesita, mejor dicho, un menor tiempo de cirugía, generan un menor sangrado durante la misma, el tiempo de consolidación de la fractura diafisaria es menor, el tiempo de consolidación de la fractura de cuello también es menor, y también tiene un menor número de complicaciones. Con lo cual, ellos sostienen que el clavo de reconstrucción anterior en relación a la placa con tornillos canulados sería una mejor opción. Bueno, ya entrando en los casos clínicos, vamos a analizar el primer caso clínico. Es una paciente de sexo femenino de 32 años de edad, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de relevancia, que es derivada a nuestro centro, posterior a una colisión moto versus auto de 2 días de evolución. Al ingresar, la paciente presentaba una tracción supracondilia, la cual estaba colocada y tolerada. Se solicitaron radiografías donde se observan alteraciones en la forma, compatible con una fractura segmentaria de fémur izquierdo y una fractura de rótula izquierda. Lo más importante en esta paciente era el importante compromiso de partes blandas, que comprometía desde el tercio medio del muslo izquierdo hasta el tercio proximal de la pierna derecha. Esta paciente ya había recibido una toilette previa en el centro del cual se derivó. Se solicitaron radiografías utilizando el protocolo de Torneta, donde no se observan lesiones óseas aparentes a nivel de la cadera. Posteriormente se solicitó una tomografía, donde se identificó una fractura a nivel del cuello, con lo cual se realizó la estabilización, la osteosíntesis de cadera izquierda con tornillos canulados en configuración de triángulo invertido. Se realizó una toilette quirúrgica y estabilización de la fractura de fémur con un tutor externo, y se realizó también la plástica del tendón cuadricipital, que la paciente tenía lesionado, con 3 túneles transóseos a través de la rótula. Estas son las radiografías del POP inmediato. Perdón. Posteriormente, a esta paciente se le realizaron múltiples toilettes y recambios de VAC, y a las 3 semanas se realizó la osteosíntesis definitiva con un clavo endomedular retrógrado, fresado. Estas son las radiografías definitivas. A los 3 días del clavo endomedular retrógrado se realizaron injertos de piel a nivel del defecto de cobertura. La paciente permaneció durante 8 semanas sin cargar. A partir de las 8 semanas comenzó con carga progresiva. Estas son las radiografías del año, donde se observa la consolidación de las fracturas. La paciente, debido al tiempo que permaneció inmovilizada y a las múltiples cirugías, intercurrió con una rigidez de rodilla, por lo cual a los 4 meses se le realizó una movilización bajo anestesia en quirófano, lográndose una flexoextensión de 0,90 grados, como se ve aquí en las imágenes clínicas. Este es un video de la paciente al año de cirugía. Y aquí vemos un video de la paciente a los 7 años de la cirugía.
donde vemos que la paciente no presenta alteración en la marcha, no utiliza asistencia, no presenta discrepancia en la longitud de los miembros y presenta un buen resultado funcional. Con respecto al segundo caso clínico, vamos a analizar una paciente de sexo femenino de 38 años de edad, también sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de relevancia, que es derivada a nuestro centro posterior a una colisión moto versus auto, también de otro centro, de un día de evolución. La paciente de ingreso presentaba una transición trans-TAT y una férula de Brown, la cual estaban colocadas y toleradas. Se solicitan radiografías donde se observan alteraciones en la forma, compatible con una fractura diafisaria de fémur izquierdo. Se solicitaron radiografías siguiendo el protocolo de Torneta, ambas caderas, donde no se observan lesiones óseas aparentes. Se solicitó también tomografía axial computarizada, donde tampoco se identificaron lesiones a nivel del cuello, con lo cual se realizó la osteosíntesis de fémur izquierdo con un clavo anterógrado por el doctor Garabano. El paciente al mes postoperatorio persistía con coxartralgia izquierda, con lo cual se solicitan nuevas radiografías donde se observa una alteración en la forma a nivel del fémur y la cabeza femoral izquierda. Se solicitó también tomografía, donde se aprecia mejor la lesión, tanto a nivel del cuello como de la cabeza femoral. Y posteriormente a esto se realizó la osteosíntesis de la fractura de cuello con un tornillo canulado que se introdujo a través del cerrojo proximal del clavo anterógrado. La paciente a los 6 meses postoperatorios, con un diagnóstico de retardo de consolidación, se realizó la dinamización del clavo endomedular y ya al año, con un diagnóstico de pseudoartrosis de fémur izquierdo, se realizó el recambio del clavo endomedular, donde se retiró también el tornillo canulado a nivel del fémur proximal. Posterior a lo cual, la paciente presentó buena evolución. Acá tenemos una radiografía del año postoperatorio, donde se observa la consolidación de ambas lesiones, y un video de la paciente a los 27 meses de la cirugía, donde también se observa buena mecánica en la marcha, no se observa discrepancia en la longitud de los miembros, y tampoco utiliza asistencia para marchar. Bueno, como conclusiones, son lesiones poco frecuentes, como decíamos, se presentan en el 1 al 9% de las fracturas diafisarias femorales. Es muy importante realizar un enfoque protocolizado, ya que, como veíamos previamente, al no realizarlo, un 20 a un 50% de estas lesiones pasaban desapercibidas. Hoy en día, hasta un 91% se diagnostican, siguiendo el protocolo de Torneta. Esto nos ayuda a disminuir las complicaciones prevenibles, fundamentalmente la necrosis ósea vascular de la cabeza femoral y la no o la mala consolidación de las fracturas a este nivel. Y como describimos, hay diferentes opciones de tratamiento en base a las fracturas y al cuadro que presenta el paciente.